Jaime, es que no es diferente en el occidente. Las guerras medievales por la reconquista de Jerusalén, por ejemplo, Sí, había que acabar con los impíos. fueron guerras que se dieron producto de la religión. No fue por interés de tierras o por interés de riquezas. Es que el rey era representante de una religión. Los reyes de España, los reyes de Francia, los reyes de los estados de Austria y todos tenían, de Europa, tenían como interlocutor válido con Dios al Papa. El inglés decidió que era uno distinto. El ruso decidió que era otro distinto. Y se tomó a la iglesia ortodoxa para sí mismo, el rey ruso, el zar. Y se convirtió en un interlocutor con Dios directo. Luego, la batalla por Jerusalén no se dio porque allí hubiera territorios en el Medio Oriente interesantes para adquirir o cooptar, sino porque el rey, en su infinita sabiduría, el inglés, quería sostener la condición de ser interlocutor con Dios. Directo. Es el poder que tienen. Es de ser los directos interlocutores. Bueno, eso era en esa época. Hoy ya no lo vivimos tanto, hoy ya no lo sentimos tanto, pero cada uno de nosotros, 5 minutos antes de morir, se encomienda a Dios. Pues yo no me he muerto todavía ni una sola vez. Pero el origen es... Pero estoy seguro que has tenido accidentes catastróficos en tu vida, o tus amigos, o tus familiares, o tus compañeros, y has sentido de parte de ellos la necesidad de acudir a Dios en los minutos antes de morir. Ah, de ellos sí, claro. Sí, es una... Además viene de cuna, así nos enseñaron y ese es una creencia. Claro, entonces esas guerras, Jaime, no son guerras fomentadas por el recaudo de terrenos o la cooptación de terrenos y riquezas, sino sobre todo por sostener el concepto de que el interlocutor con Dios es el rey. Pero al final es poder. Pues sí, porque todo es es poder. Esa religión a la que atacaron en esa época, en esas guerras santas, no sé mucho de eso, era lo que hoy son los musulmanes. Claro. ¿Sí? O sea, eso era una competencia para ellos. Claro, pero era para sostener su argumento ante su propio pueblo. Sí, que no dice no ese Dios, el de ellos. En estos días hacíamos un programa tú y yo sobre el tema de que el mundo fue y será una porquería. Ajá. El tango aquel. Y es que no cambia la porquería. La esencia de la porquería es la misma, lo que pasa es que se viste distinto. En esa época, el concepto de el ataque contra el ser humano, la decapitación, la muerte en la hoguera y todos esos elementos eran para demostrarle al pueblo quién tenía el poder. Pero los soportaban éticamente y moralmente como una responsabilidad con Dios. Sí, un asunto superior, un asunto divino. Es un asunto divino, una responsabilidad con su Dios, porque no podía... eso, con su Dios. No puede haber otro Dios, ¿sí? Entonces, eso pasó con los cristianos allí y también pasó con los musulmanes en contra de los cristianos. Y hoy en día, el sustento, aunque no es tan fanáticamente el mismo, tiene unas raíces que son comunes. El poder. Tú te llevas te vas un poco a la historia de las tomas de los paramilitares y de los guerrilleros y de todas estas cosas, y el tema de la iglesia y de Dios está en el centro del debate. Los religiosos, en algunos casos, acompañando a fuerzas a la derecha, como los paramilitares, y los de la izquierda acompañando el concepto de que Dios no existe y que hay que liquidarlo y que el único ser es el comunismo en pleno. O que sí existe un Dios. No, que no existe un Dios. Camilo Torres fue cura, ¿sí? Y volvió plomo siendo cura
cura de la Iglesia Católica, desde su perspectiva de la comprensión de un mundo injusto, ¿sí? Claro. Y de su comprensión de un mundo Pero cristiano. Camilo Torres es una tomó excepción. Pero tú te vas a mirar tomó el tema, tomó el camino de las claro, armas. pero él es una excepción. Tú te vas al tema de la FARC y encuentras que allí, en Javier, concordancia... Jesucristo era una excepción en su época. Claro, pero en el caso de la FARC, tú te vas y encuentras un denominador común en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento del comunismo en los años 50, 60, y es que aquí no hay un Dios. Pero Aquí, eso ha cambiado mucho. claro, eso es una ya esencia hoy- del marxismo. Claro, el marxismo ya es hoy cambió. que no hay Dios, ¿cierto? Pero hoy esos que pregonan marxismo, que pregonan comunismo, han Jaime, aceptado los esos sicarios hechos. antes de ir a matar a alguien, ¿qué hacen? Se ponen un escapulario en la pierna para poder correr rápido y que no los agarren. Y se persignan. Y se persignan, claro. Y se piden ayuda encomiendan a la Virgen. madre. Claro, hay una virgen de los sicarios. Y a una incluso. virgen. Ujú. Es que mira, es que la violencia está Pero es que ese es íntimamente ligada a la religión. Pero ese es el fin mágico utilitarista que nos han enseñado de ese Dios. Es un Dios que hace milagros, magia, y es un Dios que nos hace favores, nos es útil, ¿sí? Pero de ahí no nos han enseñado espiritualidad. Mientras no ascendamos del escalón de la espiritualidad, nos vamos a seguir matando por dioses. Claro, pero es que el centro de toda esta discusión es el poder. Sí. El poder no tiene nada que ver con la espiritualidad. No, la espiritualidad es individual. Claro, pero es que aquí iniciamos en la discusión, entre tú y yo arrancamos una discusión y es cuál es el denominador común de esta violencia. Y yo te he dicho que en la antigua violencia era la religión, sigue siendo la religión, porque el canal de comunicación con los dioses era directamente el rey. Y para mantener ese control y ese concepto constante en el tiempo, el rey tenía que imponer su ley como la ley de Dios en cualquier territorio De su Dios. de su Dios, claro. Contra el Dios del otro. Contra el verdad, Dios y del otro. eso era o la arrasarlos. versión de Dios, o la versión del profeta, o la versión de la palabra. ¿Sí? Y era arrasarlos. Hoy puede verse una cosa parecida entre chiitas y sunitas, que fue lo que hablamos. No se pueden ver. Claro, entre chiitas y sunitas, que ya dimos la discusión de los chiitas y los sunitas, ya es evidente que el tema palestino no existe, que es una cortina de humo que se construye constantemente para generar un común denominador como enemigo de los judíos. Y estamos ahora aterrizando en el tema de las épocas modernas. Y yo insisto, todavía hoy, y más aún hoy, la violencia individual o social o de país contra país tiene elementos religiosos íntimamente ligados a ella. Ya el sicario que va a matar se persigue. Pero eso es fetiche, eso no es religión. Pero es que es su concepto de religión. Así lo levantaron, le acabo de decir, es un Dios su versión de la religión. que hace magia y es útil. Es su versión del más allá, es su versión del poder detrás del trono de la muerte. Dios. El poder detrás del trono de la muerte, el que todo lo puede es Dios. Me persigno ante él o sus representantes para tomar decisiones o hacer actos aún de maldad como es el quitar la vida a otra persona.